Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 6 que nos lleva con los discípulos que están recogiendo espigas y era un día de reposo. Los fariseos tenían un extra celo con el día de reposo. Y aquí dice, aconteció que en el día de reposo que pasó Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Esto es una cosa que pasaba mucho cada vez que uno sembraba un campo, tú tenías cualquier plantación, tú tenías que dejar una parte de esta plantación que era para las personas que están pasando, personas pobres o viajeros que están pasando, entonces pueden ir ahí y cosechar lo que está en la borda del campo. No puede entrar en el campo o llevar una foice, algo, una herramienta para sacar. No, con la mano solamente puede sacar y puede comer aquello que tenía. Entonces, eso era totalmente legal y ya era provisto por la ley de los judíos. Pero lo que no era es que él estaba haciendo en un día de sábado. Y el problema es que ellos habían sido llevados para exilio varias veces, estuvieron en Babilonia, el último, ¿no? Que ellos se quedaron mucho tiempo, como 70 años afuera, estuvieron allá, y la razón de esto es porque ellos violaron los sábados. Entonces ellos sabían que eran serios delante de Dios, y ellos violaron los sábados durante mucho tiempo. Entonces la cuenta era que tuvieron que quedar 70 años en exilio por cuenta de estos años que ellos se quedaron sin guardar el sábado. Y por causa de esto, hizo con que esta historia de ellos hizo con que ahora ellos tengan un extra celo para que todos no cumplan y que no vengan a romper. Entonces ellos tenían un montón de leyes paralelas que ayudaban a la gente a no romper este sábado, porque ellos tienen, y hasta hoy, si tú vas a Israel, el día de sábado no se oye una voz, nadie hace absolutamente nadie, no hay nadie en las calles, nadie hace. Entonces en el viernes por la noche ya se van la gente, por la tardecita, ¿no? Ya se van la gente, muchos van al hotel, van a otros lugares y la gente se queda ahí dentro de casa y no hace absolutamente nada porque ellos tienen miedo por causa de la historia de ellos de haber sido exiliado varias veces por causa del sábado. Y este extra cuidado cambió el mandamiento de Dios. Ahora, en vez de guardar el sábado, que va a ayudar a la gente a descansar y hacer el bien para quien necesita, ellos están preocupados con un montón de leyes que son opresivas para la gente y que hacen la vida de la gente común muy problemática. Porque muchas veces tenían necesidades que eran esenciales, que eran básicas y no podían ser cumplido exactamente porque ellos tenían una ley excesiva delante de ellos. Y Jesús está ahí para confrontar eso, empieza a confrontar, no deseando que ellos no tengan estas leyes o que no tengan un cuidado doblado con el sábado. Sí hay que tener cuidado, pero hay que saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando tú ya estás trayendo una ley que es opresiva, opresiva para el pueblo, que en vez de ayudarles a guardar y hacer más llevadero su vida, todo lo contrario, está trayendo un peso de opresión. Y era exactamente lo que estaba pasando. Había un peso de opresión. Ellos tienen como 38 actividades que no pueden hacer en el sábado y hay como más de 200 leyes paralelas para ayudar a la gente a guardar el sábado. Entonces es un lío que la mayoría de la gente no sabe siquiera qué hacer. Y Jesús viene y confronta exactamente esto, diciendo, mira, no es para hacer todo eso, no es para oprimir a la gente. Entonces aquí, ¿no? Los fariseos están diciendo, ¿por qué hacéis esto? Que no es lícito hacer en el día de reposo o en el día de sábado.
Jesús respondió y dijo, ¿ni aún os habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la propiciación que solamente los sacerdotes podrían, ¿no? Eran destinados para comer, solamente los sacerdotes era lícito comer este pan. Y ahora David entra con los hombres de guerra, no, solamente David fue, pero los hombres de guerra estaban por ahí, y él fue y pidió para el sacerdote que estaba ahí, por favor, dame alguna cosa, estamos con hambre. Y él dijo, solamente hay estos panes. Entonces se los llevó en los panes. Y este pecado, él sería mucho, si pudiera decir pecado, pero si esta inflación, diría, si fuera balanceada, esta inflación de David sería mucho más pesada. Pero lo que Jesús está queriendo decir es que la ley no es así, ¿viste? Hay cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, la necesidad de David. Los hombres tenían hambre y podían morir de hambre. Entonces, para que ellos no van a morir de hambre, es mejor tomar este pan que es sagrado, que no debería, pero va a suplir una necesidad básica de este ser humano. Y ahora él está diciendo, mira, esto, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros cerca de lo que David hizo es muy poco, ¿no? Y Dios llevó de esta manera, vio de esta manera, porque Dios está preocupado con la vida humana. Y el sábado es para el ser humano, para que el ser humano descanse, para que tenga un día que él va a buscar a Dios, que tenga un día que él va a adorar a Dios, que es un día que él va a hacer el bien. Y que una de las partes del sábado es justamente tratar de hacer el bien a la gente. Entonces Jesús termina diciendo, el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Entonces ahora él ya está reivindicando para sí el título del Hijo del Hombre, ¿no? Entonces es el título que él va a usar durante todo el tiempo. Y él dice, él es Señor del día de reposo, es el Señor del sábado. Entonces él empieza a reivindicar este título y a reivindicar también que él es Señor de los sábados. Entonces él está reivindicando la divindad, su divindad, y también su soberanía sobre el día sábado, que era uno de los principales mandamientos para ellos en este momento. Entonces ahí ya aconteció que en el otro día de reposo, en el próximo sábado, entonces Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Viste que Jesús tenía un cargo de autoridad dentro de la sinagoga. Entonces él era un rabino, él era alguien, porque él siempre entraba y él enseñaba dentro de la sinagoga. Y estaba allí un hombre que tenía una mano derecha resequida. Y entonces cuando los fariseos vieron, y los escribas, ellos se acechaban, ¿no? Para ver si él iba a sanar a este hombre, ¿viste? Entonces ellos ya asociaban, Jesús va a curar a este hombre. Ya sabían quién era Jesús. ¿Viste cómo nuestra reputación va delante de nosotros? Entonces al ver a este hombre enfermo, entonces ellos ya predicieron que Jesús lo iba a sanar, pero no estaban de acuerdo. Quizás ellos mismos estaban haciendo una trampa o algo, pero el hombre estaba ahí y Jesús conocía los pensamientos de él. Entonces llamó a este hombre y dijo, levántate, venga para el medio. Y entonces él se levantó, vino, no, porque la gente estaba pensando y Jesús sabía, Jesús ya corta la cosa ahí, dijo, bueno, vamos a resolver esto ahora, venga aquí. Entonces preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es una pregunta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Es el día de sábado que tú tienes de descansar o hacer el bien o el mal para una vida? Entonces, si alguien está con problema, tú podrías llevarlo, ayudarlos. Entonces, él mirando alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y cuando extendió su mano, entonces la mano que estaba enferma se sanó ahí, delante de sus ojos. Fue totalmente restaurado. Una bendición, algo que el ser humano necesita
ninguno puede hacer, un milagro delante de sus ojos. Pero ¿qué ellos vieron? Ellos no vieron el milagro, ellos solamente vieron que Jesús rompió con la ley, con el mandamiento de ellos. Jesús violó la ley del sábado. Estaban delante de un milagro que nunca había pasado, pero en vez de fijarse en el milagro, ellos fijaron que Jesús hizo esto en el día de sábado. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad nos aparta de Dios, mismo cuando el propio Dios está en el medio de la persona. Ellos que buscan a Dios, que sirven a Dios, que conocen la palabra de Dios, ahora están delante de Dios, viendo las obras de Dios y no pueden reconocer porque están tan fijados en sus propios mandamientos, en sus propias leyes. Y Jesús está enseñando que hay otra cosa mucho más grande. Pero esas personas nunca abrieron su corazón y su mente para entender que era el propio Dios que estaba en el medio de él haciendo milagros como esos. Y ahí dijeron, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Después de una salvación tan grande, un milagro tan grande, todo lo que esos hombres querían hacer es acabar con la vida de Jesús. Y eso es lo que la religiosidad hace, ¿no? Y en aquellos días fue en el monte para orar. Entonces Jesús fue a orar en el monte y oró toda la noche delante de Dios. Vamos a ver Lucas muchas veces diciendo, hablando de la vida de oración de Jesús. En todos los evangelios siempre hay momentos que Jesús se aparta y va a orar. Y muchas veces. Y eso nos enseña que si Jesús, que era Jesús, tenía que apartarse para orar y estar con su Padre, mucho más nosotros. Lo necesitamos mucho más de estar delante de Dios. Y cuando bajó en el día siguiente, llamó a sus discípulos y escogió 12 entre todos ellos. Entonces él tenía muchos discípulos. La Biblia habla de 120, habla de 70 y habla de los 12. Los 12 fue denominado apóstoles, que quiere decir enviado, ¿no? Entonces, este es el enviado, y él llamó a estos apóstoles, y entonces él llamó por los nombres Simón, que es Pedro, y el hermano de él, que es Andrés, que era hermano de Pedro, y el hermano, y Juan y su hermano Jacob, Felipe y Bartolomé, Mateos, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Entonces Jesús llamó tenía sus discípulos y dentro de ellos llamó un círculo más pequeño de 12 que llamó apóstoles, y él trabajó directamente con estos hombres que vamos a ver todos los nombres todo el tiempo, Jesús trabajando con ellos. Y Jesús descendió de ahí y había una multitud de gente esperando por él, que venían de todos los lados de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, y venían para ser sanados de sus enfermedades. Los que eran opresos por espíritus inmundos eran sanados, y la gente buscaba tocar en Jesús, solamente tocar en él. La gente ya era sanada, tal el poder que había en la persona de Jesús, que no siquiera necesitaba tocar la vida. Las personas tocaban en él y ya eran sanados. Y entonces Jesús eligió un lugar que estaba bien, una llanura, y ahí él empezó a predicar. Y entonces entramos en las bienaventuranzas y los ayes de Cristo, que eso se asemeja mucho este sermón al sermón de la montaña que está en Mateos 5. Está hablando con mucho más largo que esto. Se asemeja. Puede ser que sea lo mismo, aunque Jesús ahí estaba en la montaña. Aquí está cuando él bajó de la montaña y había una llanura ahí él estaba ahí. Puede ser que
que fue una otra ocasión y él habló casi el mismo subjecto, que es una cosa que siempre hacemos cuando estamos predicando, que repetimos los sermones porque hay diferentes tipos de platea. Entonces él empieza a ser bienaventurado, que es más que feliz, súper contento, ¿no? Es la gente que tiene alegría, ¿no? De estar buscando a Dios. Entonces dice, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pobre, lo que se preocupa mucho con los pobres. Todo el evangelio tú vas a ver que siempre le está se refiriendo a las personas enfermas, los pobres y los aflitos. Y los pobres son los humildes y aflitos de este mundo que aman a Dios grandemente, pero tienen grande necesidad de socorro. ¿Sabes? Pobres es aquel que tiene una tremenda necesidad ahora. Aquel que está aflito de alguna manera, aquel que es humilde suficiente como para buscar ayuda de su necesidad. Los pobres no son solamente los pobres porque no tienen dinero, porque son homeless que están viviendo en la calle. No, es los pobres, es los que reconocen que necesita de algo más, mismo que tenga mucho dinero. Hay muchos pobres entre los ricos y hay muchos ricos entre los pobres. Hay muchas personas que son ricas, pero tienen necesidades inmensas, porque tienen unas aflicciones inmensas, están bajo opresión, bajo a tristeza, bajo a llanto, a depresión. Esos son los pobres. No es financiero, es la necesidad inmensa que tiene dentro de sí. Son necesidades espirituales. Y está diciendo, vuestro es el reino de Dios. Porque si tú buscas, si tú reconoces que eres pobre, que tienes una tremenda necesidad y tú buscas de Dios, el reino será entregado por ti. Y entonces los que tienen hambre, y en Mateo dice hambre y sed de justicia. Si tú tienes sed de Dios, hambre de Dios, tú serás saciado. Si tú bienaventurados los hombres, cuando los hombres los aborrecen y vituperan y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es decir, si tú eres perseguido por causa del Hijo de Dios, tú estás actuando bien y te persiguen porque tú eres cristiano, porque tú sigues a Jesús, entonces tú eres más que bienaventurado, porque grande es tu galardón. Pero mira, no es porque tú actúas mal. Si te persiguen porque tú has actuado mal, eso no es bueno. Si tú estás haciendo lo bueno, si tú estás agradando a Dios y te persiguen, ahí sí, tú eres bienaventurados. Pero dice, mas ay de los ricos, aquí es algo de calamidad, ay de los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Así, si tú piensas que es rico y si tú buscas solamente riqueza para ti, no te importa con nada más, entonces ya tiene todo lo que quiere. Pero Dios va a suplir a aquellos que realmente necesitan. Ay de los que ahora estáis saciados. Entonces, si tú piensas que ya tiene todo, no necesita de Dios, ay de ti, porque va a tener un momento que tú tienes verdadera hambre y no vas a saber qué hacer, porque tú no buscaste a Dios cuando tendría que buscar. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían a vuestros padres con los falsos profetas. Entonces, muchas veces la señal de que tú buscas a Dios y que tú estás en el camino correcto es justamente la persecución. Y muchas veces cuando te están alabando, muchas veces es porque no estamos en el camino correcto. Tenemos que cuidar muy bien aquí. No estoy diciendo que ahora tenemos que actuar mal y decir, bueno, esa es la culpa, todos me odian porque soy perseguido. No, tenemos que actuar bien primero. Pero si tú estás haciendo todo bien y la gente te persigue,
quédate tranquilo, tu galardón está con Dios, ¿no? Y aquí dice, pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora Jesús cambia el paradigma de los cristianos y de los que buscan a Dios, ¿no? Él está cambiando totalmente, está poniendo, pero vosotros, os digo, amad los vuestros enemigos y haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que calumnian. Al que hiera su medida, dele la otra. Y al que está sacando tu capa, dale también la túnica. ¿No? Porque si amáis los que te aman, qué grande cosa será. Porque toda la gente lo hace igual. ¿No? La gente impia lo hace igual. Nosotros, Jesús aquí cambia el paradigma y pone el evangelio en un patamar mucho más alto. Y que nosotros tenemos que decir, Dios, sin ti no podemos hacer. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a quien me persigue? ¿Quién voy a hacer bien? ¿Quién me está haciendo mal? ¿Quién me está calumniando? No, amar vuestros enemigos y hacer bien y prestad, no esperando que de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos, aun los ingratos y malos. Ser pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí Jesús está poniendo un patamar mucho más alto. Y este patamar es para decir para ti y para mí, mis hermanos, de que sin Jesús no podemos, sin el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, nunca por nosotros mismos podemos actuar de esta manera. Podemos llegar a este nivel de fe y de comprensión de la palabra de Dios. Es solamente si el Espíritu de Cristo está actuando dentro de nosotros que somos capaces de actuar de esta manera. Pero este es el nivel de la nueva alianza, y esto es la nueva alianza que Jesús ha inaugurado a través de mí y de ti. Y en el 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Juzgar a alguien es pensar que nosotros sabemos mejor lo que ella está dentro de ella más que ella misma, porque cuando juzgamos pensamos que conocemos a la persona más que esta persona conoce a sí mismo. La verdad que no conocemos ni siquiera a nosotros, mucho menos los otros. Entonces no debemos juzgar nunca, porque los motivos que lleva a una persona a actuar de la manera como ella actúa, no sabemos, no entendemos. Entonces tenemos que usar gracia y perdonar. Y aquí está diciendo, y no seréis juzgado. Entonces, si tú juzgas, tú vas a ser juzgado. Pero si tú no juzgas a nadie, tú tampoco vas a ser juzgado. Si tú perdonas, tú vas a ser perdonado también. Así, todo lo que tú haces para el otro, tú vas a recibir en troca. ¿Y cómo tú vas a recibir? Y aquí está diciendo, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí no está diciendo de dar cosas, pero está diciendo de juzgamento. Todo este contexto es de juzgar el otro. Cuando tú juzgas a una persona, apunta el dedo para una persona, ¿qué pasa? Cuando apuntas el dedo para alguien, tú tienes un dedo apuntado para la persona y tú tienes 3 apuntados para ti y uno que apunta al cielo. Entonces, si tú juzgas, es lo mismo que estás apuntando, pero hay 3 más apuntando para ti mismo. Entonces tú recibes el triplo de juzgamento. Y aquí está diciendo, si tú das, si tú juzgas, tú vas a recibir y una medida bien grande también. Pero si tú das la libertad para la persona, si tú das amor, comprensión, tú vas a recibir eso también. Tú das perdón, tú vas a recibir este mismo. Todo lo que tú das, la oportunidad que tú das para otro, tú vas a recibir mucho más. Aquí está diciendo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Claro que no, porque los dos van a caer en el hoyo, ¿no? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo que fuere perfeccionado será como un maestro. Entonces tenemos que aprender como el maestro, ¿no? Porque miras la paja del ojo de tu hermano
y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Está todo hablando del contexto de juzgamento. Entonces está diciendo una paja que es un pequeño cosita que está dentro de tu ojo. Tú ves esta pequeña cosita en el ojo de tu hermano, que es el defecto de tu hermano, pero no ves que dentro de tu ojo tiene como como un tronco, una cosa bien grande. Entonces dice, primero saca tu tronco, que es mucho más grande, tú puedes ver, es tuyo, después tú vas a ayudar a tu hermano. Entonces, en otras palabras, no quiera juzgar a nadie. Hoy día tantos juzgamentos, ¿no? La política, a dónde vamos, la televisión, la internet, a dónde vamos, toda la gente está juzgando, esta persona es tonta, esta persona hace esto, estamos juzgando, todos son dueños de la verdad, pero la Biblia dice que no somos dueños de la verdad y tenemos que dar a cada uno la libertad de hacer lo que puede hacer, ¿no? Y dice que el árbol también malo da malos frutos. El árbol bueno da buenos frutos. Somos conocidos por el fruto que nosotros damos. Entonces, si damos buen fruto, somos una fruta buena. Hermanos, somos juzgados por ese fruto y tenemos que dar al mundo una buena fruta, un buen fruto, para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Y así dice, y el buen hombre saca del buen tesoro de su corazón cosas buenas, y el mal hombre saca del mal tesoro de su corazón, porque la abundancia de corazón habla la boca. Lo que tú piensas, lo que está dentro de tus emociones, eso tú vas a hablar constantemente. Todo el tiempo va a fluir de tu boca y tú conoces lo que la gente piensa por la cosa que habla, porque siempre habla de lo mismo. Y dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo indicaré a quien semejante es. Entonces, Jesús nos dejó un mandamiento y nos dejó palabra, y él dice, ¿quién cumple? ¿Sabe quién es los que cumplen? Y él dice, semejante es un hombre que edificó su casa y hundó y puso fundamento sobre la roca. Entonces puso su fundamento fuerte sobre la roca. Y vino inundación, y vino lluvia, el río corrió, y se rompió los vientos sobre esta casa y no se cayó. Pero el otro loco hizo una casa semejante, pero hizo sobre la arena. Entonces, sin edificación, sin fundamento, simplemente la hizo ahí sobre la arena. Entonces vino los vientos, la misma lluvia, lo mismo río viene y la casa cayó, es grande su ruina. Y aquí está diciendo que el fundamento que nosotros tenemos es cuando practicamos la palabra de Dios. Jesús está diciendo, quien practica, quien habla, quien viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces, cuando tú haces, tú cumple, tú practica la palabra de Cristo, tú eres semejante a esta casa, porque entonces el fundamento de nuestra casa son los principios bíblicos, es la palabra de Dios, ese es el fundamento. Y después nosotros criamos, la casa es nuestra vida espiritual, porque tanta gente empieza en la vida espiritual y después cae, se estrella, se cae para todos los lados, acaba yendo para alguna heresía, para otras religiones bien malas, desviándose de la verdad, porque no practicó la palabra de Dios, no puso fundamento. El fundamento es practicar. Hermanos, estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando no por solamente pasar el tiempo, estamos estudiando para que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios, y entonces hacemos un fundamento en nuestra vida espiritual, y ese fundamento hace con que nuestra vida espiritual nunca se va a caer, se va a mantener firme y firme para siempre. No, porque el fundamento es Cristo. Viene todas las luchas. Entonces el viento, los vientos, la lluvia y el río que pasa son las tentaciones, las provaciones, las luchas que vivimos, las tristezas, los fracasos, lo que viene contra nosotros. Entonces nada que viene, nada de eso destruye nuestra vida espiritual, porque estamos bien fundados en un fundamento que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra y practicar
practicar la palabra, entonces nosotros estamos seguros y nunca vamos a caer en nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga con estas palabras. Y si tú has llegado hasta aquí, has llegado hasta el final, yo quiero que tú escriba ahí: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y si tú eres pobre en el sentido de que tú reconoce tu dependencia de Dios, tu necesidad de Dios, te quiero decir, querido hermano, querida hermana, el reino de Dios es para ti. Y si tú practicas la palabra de Dios, ese es un fundamento y tu casa nunca va a ruir. Tú nunca se va a apartar de los caminos de Dios, porque Él es lo mejor que hay en nuestra vida. Es la mejor cosa que pasa en nuestra vida. Que Dios te bendiga con esta palabra.